Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y es un honor, como siempre, poderlos acompañar en este espacio. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal como miembros del canal para recibir ese contenido exclusivo. Gracias a toda la gente que ha hecho donativos. Gracias a toda la gente que se ha suscrito a los grupos de estudio, que eso también apoya esta iniciativa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por sostener este proyecto que, bueno, al menos a nosotros nos ha dejado muchas enseñanzas, así que muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y para eso he invitado a una compatriota que por lo que estoy viendo el apellido casi casi podría ser mi prima. Suraya Hernández, ella es licenciada en Innovaciones Educativas con formación en Pedagogía Waldorf, con más de 10 años de experiencia dentro del mundo de la antroposofía. También ha participado en cursos y talleres de arteterapia, arte de la palabra, cuentos sanadores, euritmia. Actualmente está realizando una formación en medicina antroposófica en la clínica Arlesheim, que bueno, a ver, ahora que nos diga, pero igual es esta que abrió Ita Bergman, ¿no? De la que hablábamos hace poco. Es una apasionada de la cocina y la alimentación sana, lleva muchos años estudiando sobre la alimentación a la luz de la antroposofía, también asesora a familias y escuelas Waldorf en la creación de menús que integren los 7 cereales en su ritmo semanal. Así que le doy la más cordial bienvenida, Suraya, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias, Caro. Muy contenta de estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Es una alegría tenerte y bueno, poder charlar de este alimento que tiene un poquito de mala fama últimamente, ¿verdad? No sabemos comerlo o algo estamos haciendo mal, pero nos gusta tanto que es lo único que queremos comer. A veces pasa, ¿no? Esto de los cereales. Sí, sucede que cuando pensamos en cereales, tenemos esta imagen de la caja, de las cajas de cereales azucarados. Y bueno, los cereales de los que vamos a hablar aquí no son precisamente eh, estos cereales que nos venden en el mercado, ¿no? Que vemos Claro, claro. como en la publicidad. Exactamente, pero bueno, son alimentos que nos han acompañado a lo largo de yo creo que desde que existe la humanidad, pero es interesante cómo cada cereal acompaña una región del mundo también. Exacto. Sí, 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 claro. Los cereales han sido la base de la alimentación desde hace muchísimos años y cada continente tiene como su cereal particular, ¿no? Nosotras como mexicanas decimos hijos del maíz en México porque ha sido la base de la alimentación, ¿no? En esta zona del mundo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Oriente, pues es el arroz Claro. o si nos vamos sí, a Europa, pues en su momento fue la cebada, el centeno. Entonces, bueno, estos cereales van dando también ciertas características a los pueblos. Ujú, es verdad, es verdad. Y sí, es muy interesante, claro, porque como sabemos desde la antroposofía, pues el alimento no es únicamente material, ¿no? Sino que nos va a dar también las condiciones o las cualidades para tener un desarrollo espiritual. Mm. Hay una parte que me gusta mucho de Steiner, que además lo menciona en su libro Nutrición para la Libertad, donde él nos pone el ejemplo de la planta, ¿no? Y de cómo cada parte de la planta alimenta también cada parte de nosotros. Entonces, desde esa visión, ¿qué, o sea, el cereal, qué parte alimenta del cuerpo? Sí, justamente es la parte donde quería iniciar esta charla, porque creo que nos ayuda muchísimo a entender esto que se llama, bueno, la triformación del ser humano, cómo se relaciona con la trimembración de la planta. Entonces, creo que por ahí está una imagen, exacto, muchas gracias, Caro. Entonces, bueno, en el ser humano tenemos el sistema neurosensorio, que sería la parte de la cabeza, el pensar. Tenemos la parte del sistema rítmico, el corazón y los pulmones, que sería el sentir, que llamamos en pedagogía, se habla mucho del pensar, el sentir y el actuar. Entonces aquí lo tenemos como el sistema neurosensorio, el sistema rítmico y el sistema metabólico motor. En el ser humano lo tenemos representado en la cabeza, después, bueno, en esta parte del pecho
y en los miembros, ¿no? Manos y piernas, que ahí estaría el hacer, el querer. Mientras que en la planta tenemos en la raíz, que es esta parte más mineral, tenemos la parte que correspondería en el ser humano al sistema neurosensorio, que también, bueno, ahí está la parte más, digamos, inmóvil y la parte más mineral. Después tenemos el tallo y la hoja, que aquí representa también el sistema rítmico, sistema de intercambio. ¿Mm? Y por último tenemos la flor o fruto, que dentro del cuerpo sería la parte del sistema metabólico motor. Entonces, por eso se le llama que tenemos como la planta inversa, ¿no? En el ser humano. Así que bueno, en el alimento, pues tendríamos que la flor y el fruto iría sobre todo a, de alguna manera, alimentar, o sería un buen alimento para el sistema metabólico motor, el tallo y la hoja para el sistema rítmico y la raíz para el sistema neurosensorio. De hecho, cuando los niños entran en el segundo septenio, se aconseja, se aconseja darles muchos alimentos raíz porque comienzan más en este mundo del estudio, ¿no? Así que, bueno, cada una de estas partes, a los muy pequeñitos se inicia con la fruta, porque claro, están en el movimiento, están en el hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos esta representación visual que creo que lo hace un poquito más fácil de comprender. Y, Maravilloso. y bueno, la maravilla en los granos, en los cereales, es que estas tres partes ya están ahí dentro, dentro de esta semilla, que yo la veo como paquetitos, son como paquetitos de energía y ayuda mucho a imaginarnos realmente, pues, qué son las semillas, ¿no? Las semillas en sí tienen todo el potencial de la vida. Si dejamos una semillita germinar, se puede convertir una gran planta, ¿no? O en un alimento, puede dar mucho más alimento. Entonces, es como todo ese potencial de vida está ahí, encerrado en esta semillita, en este cereal. Y ese es el alimento que realmente nos va a nutrir más, ¿no? Cuando tiene una gran cantidad de vida, pues realmente va a nutrir a todos nuestros cuerpos, no solo al físico, pero al anímico, al, ¿no? Sí, al cuerpo vital, que es este que nos da las fuerzas de vida. Entonces vamos a considerar que sí, los cereales integrales tienen estas tres partes ya integradas, pues es un superalimento para el ser humano. ¿Y por qué ahora lo consideramos el responsable de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y te quitan el comer, bueno, es que nosotros llamamos al cereal pan, ¿no? O en Bueno, México tortilla. sí, sí, bueno, ahorita vamos a seguir hablando un poquito de los 7 cereales, ¿no? De estos 7 cereales maravillosos, que deberíamos incluir los 7 en la dieta. Y lo que sucede es que, bueno, si podemos ir a la imagen que sigue, que está aquí justamente el, esta semilla, este grano, que está formado a su vez por estas tres partes. El salvado, que es la piel, digamos, la cáscara, el endospermo y el germen. ¿Qué sucede con las harinas que consumimos, que se consumen en general en el mundo? Es que son, que utilizan solamente esta parte del endospermo, que sería la parte de la harina, y son las harinas refinadas y las harinas blancas, y la mayor parte de lo que encontramos en los supermercados está hecho de estas, solamente de esta parte del cereal, que es el endospermo. Mm, Algunas incluyen el salvado, cuando dicen integral, pues le ponen un poquito de salvado, pero ujú. lo que sucede es que no está el cereal completo, el cereal realmente integral. Y bueno, esto sin hablar de todos los químicos que le meten, ¿no? Todos estos, estas sustancias que Conservadores. conservadores, exacto, pesticidas, conservadores, etcétera. Entonces, bueno,
Si incluimos que además le integren azúcares añadidos, conservantes, pues es esto lo que enferma realmente, Ujú. ¿no? Todo esto extra. Y bueno, también que no es tan fácil encontrar en el mercado estos cereales integrales que integren las 3 partes del grano. Ujú. O los encontramos aparte, se vende, por ejemplo, el germen de trigo, que a veces lo incluyen al hacer el pan en algunos panes, pero bueno, pocas veces o es difícil encontrar en el mercado estos Sí. productos. Y bueno, el ideal, por supuesto, que sería encontrar los granos 6 cereales biodinámicos. Ujú, claro. Más difícil todavía. Lamentablemente sí. Bueno, creo que en Europa poco a poco, ¿no? Se está creciendo, pero Ujú, bueno, en Latinoamérica creo que aún estamos lejos. claro. Y tenemos, por ejemplo, la avena, que mucha gente cree que es súper saludable también, comerte tus copos de avena por la mañana. Y bueno, yo creo que tenemos una confusión, porque, es verdad que si solo tenemos a nuestro alcance un tipo de cereal, pues es el que vamos a, ¿no?, a consumir más. No hacemos este combo de los 7 cereales como lo conocemos aquí en la antroposofía, que es un cereal por día y es increíble. Pero bueno, también entre que si no te da tiempo de cocinar o sí te da tiempo de cocinar y estas cosas que son un poco complejas, pues al final nos vamos alejando de esto y nos vamos a lo práctico, ¿no?, a lo cómodo también. Claro, claro, y yo lo entiendo perfectamente porque yo soy mamá de niños pequeños y sé lo que significa no tener que hacer mil cosas y tener el tiempo para cocinar, etcétera. Pero bueno, creo que poco a poco y organizando nuestro día y viviendo realmente con este ritmo del día, de la semana, podemos realmente entrar, ¿no? Y esa es realmente la intención de este ritmo semanal y estos 7 cereales. No es solamente esa nutrición física, sino, sino más bien, de hecho, más bien es una cuestión anímica. ¿Cómo me relaciono yo con, con este cereal? ¿Cómo vivo cada día de la semana? ¿Por qué el lunes de la luna? Bueno, ya vamos a entrar en este tema más preciso de por qué y de qué cereal corresponde a cada día. Pero, pero bueno, se necesita realmente esta conciencia de por qué voy a comer mi avena, ¿no? O qué estoy comiendo, de qué me estoy alimentando realmente cuando consumo, por ejemplo, la avena por la mañana, que está muy bien, ¿no? Pero el entender con conciencia le da otro sentido y Claro. nos alimenta también anímicamente el entrar Ujú. ¿no? En esta visión un poco En más. ese ritmo, Sí, claro. claro, y entender que el alimento, pues, va a alimentar a todos mis cuerpos, ¿no? Y lo Ujú. mismo con nuestros niños. O sea, no estamos alimentando solo ese cuerpecito físico, sino que Sí, cuánto de anímico también les estamos dando. claro, es verdad. Ujú. Y ahí Bueno, pues entra justamente el ritmo, ¿no? Porque todo lo rítmico fortalece y sana. claro, es verdad, sí. Es muy interesante esto de la comida consciente y muy difícil porque la misma vida no te permite tomar esa conciencia. A veces tienes hambre y cualquier cosa que vendan en la calle no es. Y yo creo que afortunadamente en México todavía, al tener puestecitos en cada semáforo, en cada esquina de gente que vende amaranto, bueno, seguramente estará todo mal, ¿no? Pero por lo menos como que te quedas con la conciencia de que, bueno, comí amaranto, por lo menos no me comí, no sé, un Sí. panecillo de esos dulces, ¿no? Sí, claro, es comenzar a reeducarnos también en las cuestiones de nutrición y de alimentación. Y a mí me parece maravilloso que tengan este grupo de estudio de nutrición para la libertad, porque realmente es ver al alimento como mucho más de lo que, ¿no? De lo que podemos ver. Y además la alimentación es realmente muy misteriosa, o sea,
¿no? Hablamos mucho de nutrición y alimentación y alimentos, pero realmente si vamos como más profundo, te das cuenta que es un proceso misterioso, porque yo meto una cosa a la boca y después no sé qué pasa, ¿no? Ujú, Hace todo ese trabajo interior, pero realmente no sabemos con certeza qué pasa una vez que está dentro ujú, y qué exactamente. fuerzas nos va a dar también, ¿no? Y entonces tenemos que entrar en esta conciencia de, no solo de saber teóricamente qué está bien y qué está mal, sino realmente sentirlo en nuestro propio cuerpo, entrar en ese Ujú, contacto. ¿Cuántas fuerzas me da este alimento? ¿Cuánto realmente me da energía? ¿Cuánto me sacia? ¿No? Como dices, a lo ujú. mejor tengo hambre y como y como y como, pero nada me sacia. Y si como un pan integral de masa madre, pues me basta tal vez un pedacito y ya fue suficiente. Exactamente, exactamente. Eso, por eso digo que este libro, aunque no quieran entrar al grupo de estudio, pero que lo lean, porque es verdaderamente impresionante lo que dice Steiner y que yo nunca me lo había planteado. A ver, como dices tú, te comes algo, no sabes qué pasa, salvo que te duela el estómago, te caiga mal, ¿no? Entonces, Exacto, ahí sí sabes lo que pasa, sí, que lo echas. sí. Pero el cómo él te explica, y eso yo lo vi con mi hija, me acuerdo que una vez le di zanahorias, así era muy pequeñita, no tenía apenas dientes, pero bueno, así cocidita, y se la empezó a masticar y eso. Y recuerdo, ver el pañal después y ver ahí los trozos de la zanahoria, yo decía: "Pues, ¿qué pasó aquí? No pasó nada, o sea, salió, así entró y salió, ¿qué es esto?", ¿no? Y justo es un poco lo que dice Steiner, o sea, el alimento entra y sale porque lo que te estimula no se ve. O sea, aparte de que es un proceso donde tú tienes que humanizar el alimento porque entra como toxina al cuerpo, algo que no es del cuerpo entra como toxina, y luego cómo te va a estimular a otros niveles, o sea, sí está bien al físico, pero también a otros niveles, y es cuando dices: "Ah, no, qué interesante, esto yo nunca me lo había planteado", pero entonces entiendes por qué si te comes lo que él dice, una patata, una papa, porque al poco tiempo tienes mucha hambre otra vez, porque no llegó a nutrirte el cerebro, ¿no? Se quedó a la mitad de camino, no llegó. Entonces tienes hambre y no entiendes por qué no te sacia, porque en realidad no te ha nutrido. Sí, 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 es muy, muy interesante todo esto de y bueno, ahí se puede profundizar muchísimo, pero ahora que acabamos de pasar esta semana de Pascua, pues es que también en este proceso de nutrición y digestión son procesos de muerte y renacimiento que vivimos en cada momento que nos estamos alimentando. Y bueno, en estos cereales integrales es importante decir también que ahí viven las fuerzas solares, ¿no? Si pensamos en cada uno de estos cereales, ponemos el ejemplo, el maíz, ¿no? Que nosotros lo tenemos muy, muy cerca en nuestra infancia, en nuestra cultura, pues ves estos granos amarillos, ¿no? Como brillantes, realmente ahí está la fuerza solar. Y la forma en la que crecen, este, mm, esta verticalidad, este ir hacia el sol, y mientras que las raíces van profundo en horizontal, ¿no? Van profundo en la tierra y tienen que estar bien enraizadas en esta profundidad horizontal. Y cuando comienza a germinar, a crecer, pues va recto, siempre recibiendo esta fuerza del sol. Entonces, es esta imagen también nuestra del ser humano y del ser humano que deberíamos, ¿no? Llegar a hacer o desarrollar con esta realmente raíces fuertes en la tierra, pero siempre con esta rectitud y siempre esta fuerza solar. Y bueno, este es el ejemplo del maíz, pero en realidad todos los cereales tienen estas fuerzas eh, solares de vida, ¿no? Claro. Maravilloso este tema, sí. Bueno, y entonces, Steiner propone esto de los 7 días de la semana y los cereales, que, bueno, suena muy, interesante, pero luego a la hora de hacer, es cuando uno dice: "Bueno, ¿y si me quedo con uno?".
Sí, bueno, en primer lugar, no es casualidad que sean 7, así como no es casual que sean 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales en cada octava. Bueno, sabemos que no hay realmente este tipo de casualidades. Y, y bueno, en la antigüedad también, pues las personas tenían esta, esta visión o esta clarividencia, ¿no? Realmente veían a estos seres espirituales, los sentían, los veían. Y entonces de ahí que surgió incluso estos nombres de los días de la semana. Entonces tenemos Ujú, ahí iniciando por el domingo, ¿no? Aquí lo tenemos un poquito más claro en la imagen, pero bueno, tenemos el domingo, que en inglés es clarísimo, ¿no? Sunday, el día del sol, el lunes, que está relacionado con la luna, el martes con Marte, el miércoles con Mercurio, el jueves con Júpiter, el viernes con Venus y el sábado con Saturno. ujú, Entonces, bueno, el ser humano tiene una relación con estos astros, ¿no? Sabemos que estamos, pues sí, somos como estos intermediarios entre el cielo y la tierra, entre lo micro y lo macro. Entonces, tienen una influencia. Así como lo pequeño también tiene influencia, lo astrológico tiene una influencia. Lo vemos también en la agricultura biodinámica, mm, como, como realmente se considera siempre la posición de los astros para sembrar ¿no? determinadas eh, plantas o vegetales o flores, etcétera. Entonces, bueno, realmente esta influencia que tienen los astros es real, aunque la hemos perdido ujú, en nuestro día a día. Pero está bien, no significa que haya sido como un paso atrás, sino todo lo contrario. Justamente ese es un paso hacia la libertad, es un paso que el ser humano tiene que dar para ir con conciencia a encontrarse de nuevo con estos seres que representan a cada uno de los días de la semana. Y, y bueno, nos preguntamos si estos cereales que corresponden a la semana tienen alguna relación o por qué, y claro que la tienen. Entonces, bueno, por ejemplo, el lunes con el arroz, pues si vamos a mirar el arroz crece con mucha agua. ujú, Sabemos que la luna está relacionada eh, sí, con el agua, con la marea, ¿no? sí, Entonces, el arroz para crecer necesita mucha agua. El campo tiene que estar casi inundado. Tiene un mm, proceso lento, ¿no? Lo sabemos que la luna no tiene luz propia, sino que ujú, refleja esa luz del sol. Y sí, entonces, bueno, esta es una característica también de, de este día y del arroz. Los lunes en realidad deberían ser como un momento de reflexión, de, de mm. ir hacia adentro, que para nosotros el lunes empieza la semana laboral normalmente, ¿no? Por eso nos cuesta tanto Por eso entonces. nos cuesta tanto. Porque el domingo es cuando recibimos todas estas fuerzas solares, por eso es que no es el domingo o bueno, en la religión católica, el domingo de ir a misa, el domingo Mm, realmente es un día en el que se debe estar hacia adentro, ¿no? En contemplación, en este trabajo interior, y el lunes reflexionar sobre esto que viví el mm, domingo. Mientras que el martes, ahí ya vamos a la acción, ¿no? Es Marte. Con esta fuerza de Marte nos ponemos a la acción y ahí está la cebada. La cebada era el alimento de los antiguos, de los romanos, ¿no? De los mm, soldados romanos, justamente porque sabían esta característica que les iba a dar esta fuerza, tanto física como de claridad mental. Entonces ahí está la cebada que da esta, esta fuerza, ¿no? Y, y, que es un alimento que, vaya, que va bien para todo, ¿no? Que nos va a alimentar
integralmente, lo mismo que el trigo, el grano, el Mm, trigo. El miércoles, que tenemos a Mercurio, y el mijo es un cereal que la verdad yo antes de conocer sobre todo este tema de alimentación y antroposofía, yo conocía el mijo solo como alimento de los pajaritos. O sea, yo no me imaginaba que era también para el consumo humano. Ha sido una descubierta, pero bueno, a mí me encanta la versatilidad que puede tener el mijo y está relacionada con Mercurio. El mijo son semillitas muy pequeñitas que si pensamos en el mercurio, por ejemplo, no sé si alguna vez jugaste con el sí. mercurio, poner el mercurio en la mano, que se hace, ¿no? Como tiene, es móvil, se mueve y no está quieto. Y este es, así es el mijo, ¿no? El cereal. Mm, Son estas ujú, es verdad. semillitas muy, muy móviles Pequeñito. y sí, y que son consideradas como el alimento, digamos, muy utilizado en África. Y entonces Mm, vemos también este movimiento, ¿no? En África es ritmo, movimiento, música, ahí está viviendo el mijo. es verdad. Ujú. Después tenemos el jueves, relacionado con Júpiter. Júpiter es este planeta muy como que trae esta sabiduría, ¿no? Rectitud, sabiduría. Incluso en las escuelas Waldorf, la reunión de maestros o la reunión de consejos se hace en este día, se elige este día particular, el jueves. Y tenemos como cereal el centeno que es muy común, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En estas regiones de Europa, que comen mucho este pan negro, que es el pan de centeno. Y podemos ver también cómo son, ¿no? Los animales, los alemanes en esta, eh, pues sí, rectos, de alguna Mm, forma serios, ¿no? Este, sí, para nosotros serios, sí. sí, para nosotros serios, exacto. Pero bueno, ahí está, ahí está. Y a nosotros nos cuesta, de hecho, comer el centeno. Nos Sí, parece como muy un amargo, sabor ¿no? fuerte, amargo, exacto. Hay que masticarlo mucho, mucho Ujú. más que otros cereales. No es Y suave justamente como no es suave como la tortilla. exacto, sí, o como el pan blanco. Así que y realmente ahí es donde tendríamos que trabajar, o sea, realmente hacerlo entrar para llegar a este equilibrio. Después tenemos viernes con Venus, que bueno, es la belleza y tenemos la avena como este cereal bello, ¿no? Dulce, normalmente comemos la avena dulce. Entonces tenemos esta belleza de Venus representada en el grano de la avena, que normalmente la consumimos en copos de avena, pero en realidad es una semillita también, como, como lo es el arroz, por ejemplo. Y bueno, tenemos el sábado de Saturno con el maíz que es el cereal del, bueno, de la región de América y tenemos la imagen, por ejemplo, de los nativos americanos, ¿no? Como con esta mirada, con esta templanza. eh, y bueno, ahí están estas fuerzas de Saturno. Y así tenemos como esta imagen general de los 7 astros con los 7 cereales que van a dar al ser humano realmente esta fuerza y este equilibrio, ¿no? Y tanto físico como anímico. Ujú. Y esto, por ejemplo, aquí es una pregunta más bien práctica, em, ¿a qué hora del día se tiene que comer, o tienes que estar todo el domingo comiendo trigo? No, esta es una buenísima pregunta porque cuando comencé a hacer algunos cursos sobre este tema, justamente me decían, pero ¿cómo? Es que un desayuno que tenga arroz y una comida y una cena. A ver, no, no es que sea obligatorio que cada día tengo que comer todo y consumir todo el día arroz y todos los martes. No, esto es una ayuda
justamente, como lo decía antes, anímica sobre todo, ¿no? No es nada más la nutrición física, sino anímica y hacer esta conexión con conciencia, vivirlo y hacerlo poco a poco. Tampoco es que tengo que cambiar de un día al otro y comer solamente el cereal que corresponde. No, es un proceso gradual y claro, sí hay un ideal, por ejemplo, en el momento de la comida principal, en el que podríamos iniciar con un plato caliente, con una sopa caliente que va preparando los jugos digestivos, después seguir con verdura fresca, verdura cruda y continuar con el plato fuerte, donde se integra el cereal integral. Pero realmente lo maravilloso de la antroposofía es que no hay recetas fijas, sino que lo importante justamente es esto, ir poco a poco integrándolos. Si puedo integrarlos en el día que corresponde, maravilloso, pero no pasa nada. Si un lunes como maíz y si un miércoles como trigo, no va a pasar absolutamente nada, sino que es más bien esta relación que yo hago y este ritmo y esta constancia lo que realmente va a ayudar, ¿no? Sí, y no sirve de nada que lo haga con esta rigidez, porque realmente no es lo que estamos buscando, el entrar en una cosa rígida y estricta, sino justamente lo que queremos es fluir con un ritmo Claro. y unirnos a este ritmo cósmico y a este ritmo interior, ir conociendo también nuestro propio cuerpo, como nuestro metabolismo, los horarios, mantener los horarios de la comida. Esto es mucho más importante que el hecho de comer avena en la mañana, en la tarde, en la noche. Claro, sobre todo que nos faltan recetas también, o sea, porque yo Mm. veo estos alimentos y digo, pues todo es pan, salvo el arroz y la avena. No sé, todo me lo imagino más fácil en pan, ¿sabes? Como más práctico, porque recetas con mi hijo, ¿quién te enseña recetas con mi hijo en tu casa? Nadie. Sí, claro, sí, es verdad. Bueno, pues yo llevo algunos años intentando recopilar recetas, inventármelas y ojalá en algún momento de la vida pueda sacar un recetario. Pero hay muchas formas y una vez que entras realmente pues sí, en este querer y en esta voluntad de comer de esta manera, pues surge también mucho la creatividad, ¿no? Conectas con la creatividad y entonces puedes intercambiar, por ejemplo, en platos comunes, integrar algunos de los cereales, ¿no? Por ejemplo, yo hago bolitas de cebada, ¿no? Como si fueran nuestras típicas albóndigas con salsa de tomate, pero hechas con cebada, bueno, se pueden poco a poco ir intercambiando em, Recetas, claro, ingredientes, ingredientes. probando, claro. O con los niños, por ejemplo, hago barritas con mijo, aquí que se puede encontrar también, por ejemplo, el mijo inflado, o simplemente cocer el mijo y hacer, por ejemplo, barritas con dátiles o incluso con chocolate. Mm. Entonces, bueno, hay mil posibilidades realmente, solo que Claro, estamos hay una acostumbrados. bebida ay, perdona. Hay una bebida muy rica en México, en el norte, de cebada. Bueno, obviamente no le pongas tanto azúcar, ¿no? Pero que sabe muy bien porque la mezclan con canela, es como un agua de limón, pero de cebada, y Sí. a mí el sabor me gustó mucho, la verdad. Sí, 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 también se pueden encontrar así. Esta agua de cebada es común en varias partes del mundo, no solo en México, pero sí es conocida. Y también son alimentos que a lo mejor en la antigüedad, ¿no? Como en la antigüedad o los abuelos y bisabuelos estaban mucho más acostumbrados a consumir y que poco a poco, pues, nos haría bien regresar a esas recetas de la abuela. Claro, bastante bien. Lamentablemente muchas abuelas ya no pasaron la receta o no teníamos conciencia en ese momento, pero bueno, los que hayan aprovechado o todavía tengan abuelas, Sí, pueden recurrir porque tienen unas recetas buenísimas. sí, tienen todos estos secretos. Sí. Que bueno, ahora,
lamentablemente nos hemos acostumbrado a tomar un paquete del supermercado y ya Sí, está. sí, es Y verdad. Lo interesante es saber que eso no tiene vida, ¿no? O sea, que es un alimento muerto, que así como va a entrar, va a salir. Realmente no vas a obtener nada más que, si acaso, te quedarás con el azúcar, que luego te hará más mal que bien. O sea que no. exacto, sí, para saber cuánto un alimento nos va a nutrir, hay que preguntarnos cuánto de vida, cuánto de vivo tiene, ¿no? Cuánta vida hay dentro de este alimento. Y bueno, con los cereales justamente tenemos ahí, como decíamos, toda esta vida, es este paquetito de energía, tanto terrenal como solar. Claro, es Sin verdad. mencionar también, claro, todas las partes, porque tiene también, digo, todos los aspectos nutricionales, ¿no? Porque si vamos a ver también ahí o sea, dentro de la medicina clásica, digamos, o la nutrición clásica, también ahí nos dicen todos estos beneficios nutricionales que tienen los granos integrales y de hecho lo aconsejan los Sí, nutricionistas. ujú. Bueno para el corazón y bueno para, ¿no? Sí, Dicen, siempre te dicen para el colesterol, para el corazón. sí, sí. Y bueno, Y aquí bueno, tenemos una imagen de, sí, de cada uno de estos 7 cereales que, que como pueden ver, pues todos tienen este color, ¿no? Este color de oro, este color del sol, lo que decía anteriormente, este crecer, este crecimiento, este crecimiento recto hacia el sol y bueno, y estas semillitas, estas espigas y estas semillitas que van guardando cada uno de los cereales, pues con todas estas fuerzas de vida, con todas estas em, características que los hacen el alimento ideal para el ser humano. sí, Realmente sí. Mm, sí, realmente sí, Steiner decía que este es el alimento ideal para el ser humano, y el alimento también, el alimento del futuro, ¿no? Porque si nos vamos alimentando justamente de estas fuerzas, de esta vida, de esta fuerza solar, y, y vamos haciéndolo desde esta libertad y desde esta conciencia, pues mm. bueno, vamos justamente caminando hacia ese lugar al que queremos llegar evolutivo, tanto personal como de la tierra. Y claro, hay que considerar también, pues justamente como tratamos a la tierra, ¿no? Exacto. Cómo estamos sembrando, cómo estamos considerando esta relación con las fuerzas cósmicas, con las fuerzas de la Tierra y también dentro de nosotros como seres humanos. Claro. Y, por ejemplo, esta pregunta que también surge mucho, lo que te comentaba hace un rato de la avena. O sea, yo me como la avena en copos, pero ahí ya no están todas esas partes que nos decías hace un rato, ¿no? Es mejor comerla, que es así como también parece arroz, ¿no? Sí. ¿Es mejor comerla así que comerla en copos o es lo mismo o? Bueno, ahí habría que buscar, porque a veces dice, cuando está escrito integral, idealmente está completa. Y lo que hacen es que Mm, estas semillitas, al hacerla en copos, pues es como si la aplastaran, ¿no? Y queda como en copos. Entonces, bueno, en el caso de la avena en particular, si tenemos avena en copos integral, que en teoría están las tres partes, está bien, ¿no? En el caso mm, particular de la avena. En el caso de las harinas, bueno, ahí es un poco más difícil y hay realmente que buscar que tenga todas las partes. Es decir, que tenga el salvado, que sería esta parte externa, y también que tenga el germen, que también ahí está esa fuerza de vida. ujú. O Y sea, que bueno, siempre buscar que esté todo presente, y yo creo que
A ver, a mí me gusta, por ejemplo, el arroz, esas variedades que ves, ¿no? El arroz negro, el arroz salvaje o como le llaman. Pero es verdad que a veces, como dices tú, a la hora de masticar, como ya no estamos acostumbrados a masticar, sino a tragar la comida así, te la pasas, Sí. pues, no nos apetece. Yo nunca he visto una paella, por ejemplo, aquí en España, que lleve arroz integral. Arroz integral. Sí, es difícil, pero realmente hay que hacer ese trabajo del masticar y es importante, eh, para nosotros como adultos que no estamos acostumbrados, es todavía un poquito más difícil, pero si tenemos niños pequeños, acostumbrarlos desde pequeños, eh, es importante, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hijo, cuando come barritas de mijo, y se tienen que el mijo también es de masticar, mucho masticar. Y lo disfruta. A mí me cuesta y yo veo como él me dice, a mí me gusta porque este se tiene que masticar mucho, me gusta. Entonces, bueno, haciendo una educación alimenticia desde chiquitos, desde pequeños, habituándolos a este tipo de alimento, pues después va a ser mucho más fácil. Y Claro, nos hace muy bien obligarnos a masticar justamente y a poco integrar estos sabores y estas variedades integrales. Yo sé que no es fácil porque estamos tan acostumbrados a lo suave, al poco esfuerzo, a lo que encontremos sí. y, y también a los sabores, a estos sabores artificiales. Y entonces es como no solamente un desaprender desde lo intelectual, sino también, digamos, como que limpiar nuestro sistema del, ¿no? El gusto también, Ujú. hacer este trabajo de dejar por un tiempo todos estos productos que realmente impiden a nuestro sentido del gusto identificar los verdaderos sabores. Claro. Sí, Está sí, ir a los también sabores nuestra boca de puros. alguna manera contaminada ya. Así Sí. que por eso, pues, no encontramos los cereales integrales comúnmente, porque, pues, porque la gente diría también, ¿no? Como que de alguna manera lo rechaza Sí. porque no está acostumbrado, porque ha recibido tantos como estímulos, ¿no? Poniendo en otro término, así Ujú, como se reciben los estímulos de imágenes o de ruido, también recibimos esta estimulación a través del sentido del gusto y a través de lo que comemos. Cuando las cosas ujú. son demasiado dulces, demasiado saladas, pues esto influye después en nuestra alimentación. Y esto la mercadotecnia, ¿no? Y las grandes empresas lo saben perfectamente y juegan justamente con eso, porque tú comes algo muy salado y quieres comer más, 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 o algo muy dulce y quieres siempre más, más, más dulce. O Así muy que el picante y primer quieres más picante. sí, también se va perdiendo un poco Se te esta muere la lengua. sí, bueno, con el picante sí que literalmente las papilas del gusto se, se van, se van Sí, muriendo. ¿no? Como que se es como cuando te quemas la lengua con algo muy caliente que ya no la sientes, así te pasa con el picante, o sea, al principio sí lo notas, pero como que cada vez se pierde el Sí, tacto, la no sé. sensibilidad. Exactamente. Y ya no te pica, sigues comiendo más picante, Ma más y picante. cada vez necesitas más, 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 más dosis, ¿no? La dosis y lo mismo con el azúcar. Sí, es verdad, con el azúcar, la gente se acostumbra al muy dulce, y los que ya no estamos acostumbrados al muy dulce, si tienes que beber un zumo porque estás en el avión o lo que sea, que te dicen zumo de no sé qué, Lo y dices: identifico, "Bueno", y te sabe asqueroso. O sea, siempre pido así de zumo y así de agua, agua. porque si no es asqueroso. Claro, pero el primer paso es, pues, ¿no? Hacer esta, digamos, como limpieza, evitando todos estos productos e ir integrando poco a poco, eh, estos cereales idealmente integrales, justamente así, gradualmente y rechazando de alguna manera, sí, quitar todos estos productos llenos de conservantes y hablando específicamente del azúcar,
Bueno, es un tema muy, muy interesante porque lo que hace el azúcar es que va directamente, no, el azúcar no hace todo el proceso. No sé si ya lo han estudiado en el libro de Nutrición para la Libertad, pero ahí habla también de esto, un poco del azúcar, cómo realmente no pasa por todos los cuerpos, no pasa por todos los sistemas, sino que va directamente al sistema cefálico. Entonces Ujú. afecta directamente al pensar y directamente al yo, porque se crea realmente como un yo aparte, o sea, no permite que el yo esté integrado en, en el cuerpo. Esto es un poquito de lo que hace el azúcar. Entonces, bueno, tratar también de el cuerpo, pero necesita del azúcar. No es que no necesitemos, al contrario, Claro, sí ¿no? necesitamos. Ujú. El yo necesita este azúcar, pero el azúcar producida por el propio cuerpo. Entonces, Ujú. cuando nosotros consumimos cereales integrales, el propio cuerpo lo transforma en azúcar, que va a ir bueno, que va a ir justamente también a darnos estas fuerzas, pero es el azúcar creada por el propio cuerpo, no el azúcar refinada que le damos desde afuera, sino Claro, la que tomamos a través de estos alimentos llenos de vida. claro, lo Eso mismo que decía de las raíces, ¿no? Las raíces que están llenas de sales, no son las sales es del minerales. salero, que nos nutren el cerebro. Exacto. Sí, por eso es también importante que cuando decimos cereales, nos quitemos esta idea de los cereales azucarados del supermercado, de los cereales, ¿no? Con Claro. chocolate, bueno, todos están llenos de conservantes y de azúcares, y que lamentablemente son lo común para los niños. Por ejemplo, a un niño le dice cereal y se imagina una caja de cornflakes. Sí, sí, sí. Lamentablemente así es, sí, estamos acostumbrados a eso. Y también ahora que decías esto de masticar, pensaba en la dinámica familiar o social que hay en torno a la comida, ¿no? Es ese encuentro que muchas veces o estamos en la tele, ¿no? Mientras comemos, y tampoco tenemos tiempo para comer, porque lo vemos como un sí tengo que comer, pero rápido, porque quiero hacer otras cosas, o sea, entonces, es también como este comer inconscientemente de no disfrutar el momento con quien sea que te toque comer, que espero que sean personas agradables, Claro, y y importantísimo. masticar, ¿no? Como dices tú, darte el tiempo de masticar, qué difícil. Sí, es importantísimo, porque también eso es lo que nos va a nutrir. Y eso es también algo que dice Steiner en algún lugar, no recuerdo precisamente dónde, pero bueno, que a lo mejor no tenemos acceso, por ejemplo, a tener todos los productos orgánicos, biodinámicos, eh, ¿no? Los cereales Ujú, integrales, pero si quien cocina lo hace con todo amor, ¿no? Con esta reverencia, por ejemplo, ¿no? Esta madre o esta abuela que cocina para la familia, que está pensando en cada hijo, que está pensando en cada nieto a quien va a hacer este alimento. Entonces, todas esas fuerzas de amor, de reverencia hacia el alimento, de amor hacia las personas con quien va a compartir, también están en el alimento. Entonces, también vamos a mm, alimentarnos de eso. Así que es claro, importantísimo también quién prepara, con qué actitud y con qué actitud lo comemos ¿no? En la parte social y comunitaria y familiar, con qué ujú, actitud vamos a compartir este alimento. Justo como mm, dices, este masticar también, o sea, el pensar en qué estoy comiendo, el sentir las texturas, el sentir el sabor, a veces ni siquiera eso, ¿no? sí, sí, Como sí, dices, sí, lo metemos a la boca y ya, ¿no? Como que mm, voy a cumplir que comí y basta. Ni siquiera me pregunto si en realidad tenía hambre, si me gustó o no me gustó, si era dulce, amargo, ácido, no. Cumplo con que comí y basta. sí, 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 es una tristeza, porque yo conozco a alguien que una vez me invitó a su casa, me dijo: "Ay, no, bueno, un arroz exquisito que hice", y lo probé y me supo a una hoja de papel, o sea, dije: "Esto no sabe a nada".
Pero obviamente dije: "Ah, sí está buenísimo, pero bueno, el cómo no percibe que no sabe a nada esto, que le pusieron Sí, agua y sal y ya está. No se quedaron a ver, oye, ¿cómo hago para que quede súper bueno y así le da otro toque? Y no te quedas ahí como disfrutando. Ay, mi cámara se ha transformado en otro ser. No te quedas ahí disfrutando el alimento, ¿no? Que es tan importante. sí, claro, y eso, o sea, se transmite también, ¿no? No va a ser igual que yo te invito a comer y hice la comida así mientras estaba mirando la tele, haciendo no sé qué, a que si te invito a comer, si estoy concentrada, poniéndolos, dando el tiempo, el espacio a cada ingrediente. Y bueno, hay una historia muy linda también de una persona que estuvo en la guerra, que estuvo en los campos de concentración y que sobrevivió con poquísimo alimento, ¿no? No sé, creo que contó una manzana en 3 o 4 días, ¿no? Y sobrevivió. Y entonces le preguntaban: "¿Cómo pudo sobrevivir con tan poco alimento?". Entonces él decía que, que cuando daba una mordida de esa manzana, imaginaba el campo en el que había crecido el árbol, imaginaba la lluvia que había caído en la tierra, que había nutrido ese árbol, imaginaba los rayos del sol que habían hecho crecer este árbol, y imaginaba los pajaritos que cantaban mientras estaba esa manzana en el árbol, y así cada vez que daba una mordida a esa manzana. Qué Entonces, ahí bonito. podemos sentir cómo realmente ese alimento lo mantuvo con vida, ¿no? Ujú. Aunque era poco, pero es este sentido que le damos al alimento lo que nos va a dar estas fuerzas. También. Sí, es que todo nutre, ¿no? Es una amalgama de muchos factores y que no por la inmediatez de la vida caigamos en el bueno, puede ser que un día, pues bueno, vale, pero toda tu vida ahí no, porque Sí, tú mismo lo vas a percibir, o sea, vas a empezar a notar que algo no va bien. claro, y ahora estamos llenos de enfermedades de todo, y yo creo que la mayor o muchas de estas enfermedades se podrían evitar con una buena alimentación en el sentido completo y holístico, porque nos alimentamos, como ya lo he repetido, ¿no? No solamente de eso físico, sino que Sí. detrás de todo eso físico hay un elemento espiritual Ujú. y hay un elemento que nos va a nutrir también el alma. Entonces, no olvidarnos de esta parte. Cuando tenemos enfrente un alimento, pues también hay que pensar en lo que hay detrás de ese alimento, ¿no? Sí, Y lo hizo una máquina, estuvieron las manos del hombre ahí detrás, o, o estuvo realmente un agricultor. Lo compré de la mano de quien lo sembró, o lo estoy comprando en un lugar en 1000 paquetes, porque además ahora, ¿no? Ponen así 1000 plástico y sí, paquete, paquete tras paquete. Entonces, ¿cuántas manos humanas estuvieron ahí detrás? ¿Cuánta fuerza de la tierra estuvo ahí detrás? sí, ¿Cuánto sol recibió? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta tierra? ¿Cuántos pajaritos y mariposas volaron alrededor? Todo esto que está detrás del alimento también nos está alimentando. Y bueno, también todas estas fuerzas de los astros. Y sí, claro. Yo creo que todos lo sabemos y lo hemos experimentado, o sea, cuando vamos a un pueblo y nos dan de comer su comida que ellos hacen. Y bueno, yo tengo recuerdos de mi familia en Michoacán, que se levantaban muy temprano, a las 5 de la mañana, a poner a hervir el agua para ponerle canela y beber por la mañana té de canela, y luego se ponían con el metate a moler los costales de maíz que habían recogido ahí, y te hacían las tortillas, y era la tortilla más rica que he comido en mi vida. Y recuerdo todos los aromas de la gente desde muy temprano trabajando, toda la actitud. Para un desayuno, ¿eh? Que tú dices: "Un desayuno, pues, un desayuno rápido", ¿no? No, no, era un desayuno espectacular con todo lo que veías ahí, los aromas, la gente, era precioso y lo hemos vivido, con lo cual sabemos lo importante que es el alimento para nosotros. claro, y seguro, aunque te comías una de esas tortillas sola con sal,
seguramente que era mucho más nutritiva que Y rica, claro. sí, y sí, claro, y con más sabor, porque realmente tenía todo sí, toda esta fuerza que hay detrás. Ujú. Sí, es verdad, como dices tú. Bueno, y me gustaría que nos contaras, en la gente que está interesada en saber más de esto, si das cursos, dónde te contactan, medios de comunicación, todo. Sí, bueno, justo ahora estoy organizando una serie de talleres junto con el Centro Cultural Antroposófico Spaichín en España. Y bueno, pueden contactar por ahí para los talleres. Y yo tengo bueno, un Instagram donde de vez en cuando comparto, no muy seguido como me gustaría, pero bueno, puede ser también un espacio de contacto ahí en Instagram, Camino del Arco Iris. Mm, Y bueno, pues muy contenta también de que Palabra de Rudolf Steiner está haciendo estos grupos de estudio. Creo que también quien quiera profundizar en mm. este tema sobre nutrición, bueno, es una magnífica oportunidad el iniciar con estos libros de Steiner de Nutrición para la Libertad. Sí, es verdad. Y como siempre, la mayoría somos mujeres, no sé por qué. Y se hace un ambiente muy lindo, las chicas siempre participan, tenemos muchas historias que contar, además las mujeres transitamos tantas etapas en nuestra vida, ¿no? La menstruación, la menopausia, los hijos, el amamantar, son tantas historias que contar ahí que nos acompaña el alimento y, bueno, las Sí, enfermedades también. claro, y como mujeres, la mayor parte de las mujeres también somos responsables de la alimentación de la familia. Ujú. Entonces, tenemos una gran responsabilidad ahí, Sí, sí, que sí, sí, aunque alimenten. no quieran. Sí. Aunque no quieran, la seguimos teniendo, aunque te digan que no es cierto. Sí, es que es así, ¿no? Claro que cada vez hay más hombres participando en casa, Claro. pero creo que aún así las mujeres seguimos teniendo el lugar por lo menos en este tema de alimentación, pues de decidir qué es lo que comen nuestros niños, qué es lo que come la familia y bueno, ahí tenemos en la mano una gran, gran responsabilidad. Ujú. Es verdad, es verdad. Además, después seremos abuelas y habrá que seguir transmitiendo conocimiento, con Sí, lo cual claro, y ojalá que sea de una manera mucho más consciente. exactamente, Suraya. Pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan bonita. Muchas Y bueno, pues para toda la gente que quiera y están ahí invitados a escribir, a preguntar lo que haga falta de este tema, que es muy, muy interesante. Te agradezco mucho que hayas estado con muchas gracias, Caro. Muchas gracias.